Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta charla del enfoque del paciente en estado de shock. Entonces, pues primero que todo, pues acá pueden ver proyectado, vamos a hacer pues una dinámica. Entonces, pues en la charla vamos a hacer unas preguntitas. Entonces, necesito por favor que ustedes se metan a este código para poder, entonces que ustedes puedan responder las preguntas. Entonces, por favor, se van uniendo. Tratemos de unirnos todos los que podamos. De verdad que no son preguntas complicadas, no son para corcharlos ni nada por el estilo, solo son para ir haciendo la actividad mucho más dinámica y que podamos ir resolviendo dudas. Entonces no se asusten y además hay premios para los primeros tres nuevamente que queden en esta dinámica. En un momento ya les comparto el link por el WhatsApp del grupo para que sea más fácil. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, bienvenidos a la charla de estado de choque, el enfoque. Entonces, esta charla la vamos a dar José Félix Ibarramera, mi compañero, y yo, Nicolás Vallecilla. Bueno, entonces, primero de todo, pues la tabla de contenidos, vamos a dar la definición, la clasificación, la fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y el manejo. Bueno, entonces, ¿qué es el shock? Entonces, el shock es un estado de hipoxia celular y tisular debido a una reducción de suministro de oxígeno, aumento de consumo de oxígeno, utilización inadecuada de oxígeno o una combinación de estos procesos. Bueno, ya entonces en la clasificación pues van a haber 4 tipos mayores de shock. Entonces, pues empezando vamos a ver el shock distributivo. Este puede ser séptico o no séptico. Entonces, pues el séptico, como ya sabemos, es básicamente por inflamación descontrolada debido a un patógeno externo. Ya los no sépticos pueden ser inflamatorios, neurogénicos, anafilácticos, como unos ejemplos. Bueno, el cardiogénico, tenemos el cardiomiopático, el arritmogénico o el mecánico. Entonces el cardiomiopático es por afectación ya en la bomba del corazón, entonces puede ser por ejemplo un infarto al miocardio, sea del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho,
shock séptico avanzado, miocarditis, o pues todo lo que pueda afectar esta bomba pues miocárdica. Puede ser arritmogénico, taquiarritmias, bradiarritmias, las dos lo van a causar, y mecánico, el cual puede ser por insuficiencia valvular y pues afectaciones ya pues, valvulares o de las cuerdas tendinosas, como ejemplo. Tenemos el shock hipovolémico, puede ser hemorrágico o no hemorrágico, pues este va a ser ya todo lo que afecte pues la volemia del cuerpo. Entonces, pues si el paciente va a estar hipovolémico, pues puede ser por trauma, por cualquier tipo de sangrado, o también por pérdidas gastrointestinales, por ejemplo, en una diarrea muy severa, en vómitos, o en pacientes quemados también puede haber shock hipovolémico. Bueno, también tenemos el shock obstructivo, que puede ser pulmonar, vascular o mecánico. Este pues, puede ser por émbolos pulmonares, puede ser por neumotórax, por ejemplo, aneurismas, este tipo de cosas, hemotórax, cardiomiopatías restrictivas, pericarditis, que son pues, causas muy comunes que nos van a dar este shock obstructivo. Y pues también hay shock indiferenciado y el shock mixto. Entonces, pues estos tipos de shock son shock que no hemos podido diferenciar en los otros 4 tipos. Pueden ser endocrinos, pueden ser metabólicos, otros que van a ser pues, estos mixtos que pueden encapsular varios tipos de shock en uno en pacientes pues, muy graves. Pues, estos pueden ser insuficiencia adrenal, tirotoxicosis, acidosis metabólica, hipotermias, como ejemplos. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología del shock? Entonces, pues hay diferentes tipos de fisiopatologías para cada tipo de shock. Entonces, pues acá podemos ver pues una tabla que nos explica pues bien como las características hemodinámicas que vamos a tener en cada tipo de shock. Pues primero que todo, el shock en sí pues va a ser esta afectación de la perfusión tisular. Entonces, pues puede ser por varios mecanismos, como ya vimos. Esto va a crear hipoxia celular. Esta hipoxia celular va a llevar pues, a metabolismo anaeróbico, acidosis, también puede hacer redistribución circular. Entonces, esto va a llevar pues, a una insuficiencia tisular, lo cual va a llevar pues, a estos mecanismos de metabolismo láctico anaerobio. Crea disfunción celular, lo cual va a llevar a un síndrome de insuficiencia orgánica múltiple debido a un síndrome de inflamación generalizado. Bueno, también podemos ver acá en la imagen superior, pues esa va a ser el tipo de shock más común, que va a ser el shock séptico. Entonces, pues podemos ver acá los patógenos van a hacer PAMPs, que van a desencadenar una respuesta inflamatoria desmesurada, lo cual va a crear una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a hacer que haya extravasación del endotelio y pues disfunción. Esto va a crear que haya una disfunción a nivel celular, lo cual va a llevar a una disminución de la oxigenación tisular. Entonces, esta disminución de la oxigenación tisular va a llevar a este metabolismo anaeróbico, creando un shock en estos tipos de pacientes. Bueno, ya llegando a la tabla de las características hemodinámicas, pues tenemos los 4 principales: distributivo, cardiogénico, obstructivo y hipovolémico. Entonces, en el tipo de shock distributivo vamos a tener una presión venosa central disminuida, una presión de capilar pulmonar disminuida, una respuesta compensatoria cardíaca del output cardíaco, o sea, aumentado, y vamos a tener lo que es único para este tipo de shock, que es que la resistencia vascular sistémica va a estar disminuida, llevando pues a esa insuficiencia de oxigenación. La cardiogénica pues va a ser obviamente la afectación cardíaca de la bomba, entonces pues va a haber un cardiac output disminuido y una resistencia sistémica aumentada como un tipo de mecanismo de compensación. Bueno, también la obstructiva, pues vamos a tener, dependiendo de qué ventrículo o qué parte esté afectada en este tipo, entonces pues podemos tener una
una afectación pulmonar, una afectación ya cardíaca como una pericarditis, entonces pues eso va a cambiar las características hemodinámicas de nuestros pacientes, pero pues es importante saber que el cardiac output va a estar disminuido, entonces eso va a hacer lo que afecta la característica pues de este tipo de shock. Y por último tenemos el tipo hipovolémico, que pues va a ser pues por esa hipovolemia, entonces no va a haber suficiente sangre para llegar a los tejidos, lo cual pues va a afectar esos tejidos, va a ser por un mecanismo de la precarga, entonces pues no va a llegar suficiente sangre al corazón, no se va a bombear suficiente, no va a haber suficiente cardiac output, lo cual va a llevar a esta falta de oxigenación. Bueno, ya llegando a la clínica de estos pacientes, entonces pues es importante saber que pueden haber estos 3 estadios en shock, entonces puede haber shock compensado, shock descompensado y shock irreversible. En el shock compensado, pues todavía vamos a tener mecanismos de compensación, como lo dice el nombre, entonces pues va a haber, no sé, taquicardias, va a haber el paciente tratando de compensar ese estado de hipoxemia que va a tener. En el shock descompensado, el paciente ya no va a tener mecanismos de regulación, ya no va a estar taquicárdico, probablemente esté bradicárdico, ya no va a poder, pues porque estos mecanismos de compensación van a estar ya cansados y no van a poder con la carga que va a tener ese tipo de shock. Y el shock irreversible es ya cuando hay insuficiencia orgánica múltiple y ya pues el paciente va a estar en un estado muy, muy grave. Bueno, entonces ya como el enfoque de estos pacientes, pues tenemos que tener varias cosas para poder dar pues, este diagnóstico de shock y también tratarlo. Entonces pues tenemos que hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. En historia clínica tenemos que buscar pues, las cosas que van a tener la mayoría de estos pacientes epidemiológicamente. Entonces tenemos que buscar alteraciones del estado mental, también los pacientes pues, van a tener oliguria, van a tener sintomatología y signos específicos para el tipo de shock que estén presentando. Y en el examen físico hay que identificar el estadio del shock. Entonces, pues, también hay que ver los signos vitales. Normalmente estos pacientes en shock pues, van a presentar hipotensión con una presión arterial media menor a 65, menor a 60. Y bueno, no todos los pacientes presentan con esto, pero es algo de lo más común que van a presentar estos pacientes. Entonces, pues acá podemos ver en la tablita que las cosas principales que tenemos que hacer para el shock es reconocerlo tempranamente y tratarlo tempranamente, mirar qué tipo de shock está presente, identificarlo para poder tratar la causa del shock, iniciar terapia simultáneamente, o sea, no atrasar la terapia de resucitación por identificar el shock. Y pues la meta de esto va a ser darle la oxigenación a los tejidos lo más rápido posible para que no se incremente la mortalidad de estos pacientes. Bueno, ya para diagnóstico tenemos pues varias cosas para apoyarnos en identificar esta etiología del shock. Tenemos el EKG para identificar shock cardiogénico, por ejemplo, el hemograma, función renal y hepática, el lactato para ver la afectación de oxigenación que tiene el paciente, biomarcadores cardíacos, el dímero D para ver inflamación, PT, el PTT, la hemoclasificación, cultivos de sangre, de orina, gases arteriales, radiografía de tórax y el ultrasonido, que va a ser muy útil también para ver pacientes con shock distributivo, pacientes que tengan líquido pues por algún accidente o algo que pueda haber pasado en un politrauma. Bueno, y ya pues tenemos esta pregunta. No sé si el caso ya se puso. Bueno, pues ahí ya lo estoy poniendo.
Nicolás, están escribiendo por el chat que si envías de nuevo el código del Kahoot. Ahí manda el link al grupo, no sé si... Sí, a mí no me deja. La primera pregunta fue que cambiaste la pregunta, o sea, como que se lanzó y ya se acabó el tiempo. Pues si quieren, mientras, digamos que esta ya se pasó en el juego, pero pueden animarse, la contestan por acá y ya el resto la podemos seguir en la aplicación. Bueno, de pronto alguien que se anime a contestarla. Alan. Bueno, alguien que se anime a contestar la pregunta. O si no, no sé, Félix, si querés escoger a alguien para responder. Bueno, entonces, no sé si Jaime me puede ayudar contestando la pregunta. ¿Qué piensas? ¿Cuál piensas que es la respuesta correcta? Hola. Sebas ya alzó la mano. Dale, Jaime, dale. Y complementamos. Pues si quieres empiezo y ahí... Dale, sí, fresco, dale, como quieras. Bueno, pues la respuesta sería la C, baja presión venosa central de oxígeno. Como que si quieres devolverte a uno de los slides atrás. Ahí, en esa tabla. Entonces, en varios de los tipos de choque que podemos ver, nosotros podemos ver que la presión venosa central está disminuida. Y eso se debe básicamente también a la misma hipovolemia que puede llegar a tener el paciente, a la vasodilatación sistémica que genera, digamos, que este tipo de sepsis. Y también que en respuesta compensatoria a esto, nosotros vamos a necesitar subir la frecuencia cardíaca y pues el gasto cardíaco, si bien el paciente o la paciente no tiene tanta taquicardia como uno esperaría, digamos que sí está levemente elevado. Y vamos al caso de nuevo. Bueno, pues también vemos signos de, digamos que congestión. Vemos edema, una cruz, pues +1, y también vemos que la piel está fría al tacto. Entonces, digamos que ahí nosotros podemos ver que el paciente está descompensado, que está frío, pero que está edematizado. Entonces, pues llama la atención que digamos que a la auscultación pulmonar también hay estertores bivasales que vuelven y confirman como la parte de que el paciente está congestivo. Entonces, digamos que esa sería como mi respuesta y mi argumentación. Bueno, entonces a lo largo de la charla, cuando ya pasemos a la parte del monitoreo y cómo nos guiamos para hacer el manejo, vamos a ver y a entender un poquito cómo el cateterismo de la arteria pulmonar nos va a brindar entonces unas medidas que nos van a permitir entender, por ejemplo, por qué en este caso de este paciente pues que se está presentando muy posiblemente con lo que sería un choque cardiogénico. Ese bajo gasto cardíaco se va a correlacionar mucho con lo que sería una baja saturación venosa mixta de oxígeno,
porque al paciente tener un bajo gasto cardíaco, el oxígeno que se va a extraer a nivel de tejidos periféricos va a ser mayor. Entonces, esta saturación venosa mixta de oxígeno se va a correlacionar mucho con el gasto cardíaco y lo vamos a ver ahorita en lo que sería el monitoreo y las metas en cuanto al, pues, al manejo que vamos a explicar. Dale, Nicolás. Dale la otra. Listo, entonces en el paciente como tal, pues críticamente enfermo, siempre debemos de hacer un abordaje del ABCDE, debemos verificar que la vía aérea pues, sea permeable, mirar cómo está la parte respiratoria, mirar la pulsoximetría, mirar si el paciente tiene una ventilación, una respiración espontánea. La mayoría pues, de estos pacientes con un choque indiferenciado van a terminar en una ventilación mecánica, inicialmente con una máscara, podrían terminar incluso en una intubación endotraqueal en pacientes ya con una pues, insuficiencia respiratoria más severa, por ejemplo en los pacientes en quienes los gases arteriales muestran un pH que está por debajo de 7.3. Tenemos entonces, hay 4 fases importantes en lo que sería el manejo como tal del paciente con choque indiferenciado. Tenemos entonces la primera fase que es el salvamento como tal, donde lo más importante es garantizar esa presión arterial del paciente y efectuar como tal todas las medidas rápidas que pueden salvarle la vida. ¿Listo? Como lo sería, por ejemplo, la reanimación pues cardiopulmonar. Vamos a manejar entonces los líquidos en estos pacientes y hacer un monitoreo muy riguroso, por lo cual es importante generar pues, un acceso venoso, preferiblemente un catéter venoso central o 2 vías intravenosas de gran calibre. ¿Listo? También es importante la colocación de una línea arterial para realizar lo que sería una medición continua invasiva de la presión arterial. Dale, Nicolás. Entonces, en cuanto a la parte del monitoreo, en la parte hemodinámica, pues la pulsoximetría pues debemos realizarla obviamente. La línea arterial, como ya lo mencionamos, para el monitoreo continuo de esta presión arterial, pues con una meta, siempre pensando en esta meta de llevar la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. También debemos de garantizar lo que sería el monitoreo de la variación en la presión de pulso, que pues una variación en la presión de pulso de más del 13% en los pacientes cuando ya empezamos el manejo con los líquidos nos va a indicar que el paciente realmente está respondiendo pues a estas medidas. En los pacientes en choque también se puede usar un catéter de la arteria pulmonar o cateterismo cardíaco derecho o catéter de Swan-Ganz, que es el mismo, que nos va a permitir entonces determinar lo que serían las presiones cardíacas derechas y pues por los principios de la ley de Fick nos va a permitir determinar lo que sería el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Entonces el gasto cardíaco, pues por medio de este catéter de Swan-Ganz, lo vamos a determinar pues por una fórmula que pues es lo que explica la ley de Fick, en donde el gasto cardíaco pues va a ser igual al consumo de oxígeno sobre el oxígeno arterial, que lo vamos a estar midiendo con esta pulsoximetría, menos lo que sería el oxígeno venoso, que nos lo va a brindar pues, pues la saturación venosa mixta de oxígeno. ¿Listo? Y esto nos va a dar entonces ese gasto cardíaco, el cual después vamos a pasar a la fórmula de variación en la presión arterial. Es igual a lo que sería el gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, pues se despeja y con esto pues se halla lo que sería la resistencia vascular periférica porque ya estamos monitoreando la presión del paciente. Bueno, en los pacientes en choque empleamos otros estudios rápidos como el POCUS, que pues ha cambiado como tal el monitoreo en estos pacientes críticamente enfermos. Es guiado principalmente por los intensivistas
El POCUS es la ultrasonografía en la cabecera del paciente. Tiene varias modalidades. Entonces tenemos la ecografía de vena cava inferior, una de sus modalidades que nos permite entonces determinar lo que sería el diámetro y el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, que va a ser entonces otra de las variables dinámicas que nos van a permitir predecir la respuesta a los fluidos. Entonces ya llevamos la variación en la presión de pulso, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, y también tenemos otra medida que sería la elevación pasiva de las piernas, que al realizarse esta maniobra se va a medir si existe un incremento del gasto cardíaco por lo menos de un 10%. Importante también mencionar que en la parte de el aumento, el incremento en la presión de pulso, generalmente para nosotros determinar que el paciente está respondiendo a los fluidos, debe haber un incremento en esta presión de pulso de más del 13%. También otra modalidad del POCUS sería entonces la ecocardiografía en la cabecera del paciente, que nos va a permitir una evaluación funcional, estructural, cardíaca. También nos permite descartar incluso un problema a nivel de aorta, una ruptura aórtica. Otra de sus modalidades es el IFAS. El FAS básicamente es la evaluación ultrasonográfica enfocada pues en trauma. Esta modalidad permite entonces determinar si el paciente tiene líquido libre intraperitoneal, líquido pericárdico, líquido pleural, y nos va a ayudar a guiar como tal la causa de este choque indiferenciado. Recordemos entonces que son 3 las ventanas de perfusión que nosotros debemos de abordar en los pacientes con choque y de guiarnos con ellas, que pues, es cómo está la piel del paciente, la perfusión pues, representada a nivel de la piel, el estado mental, ¿cierto? Y lo que sería el gasto urinario. Entonces es importante pues, el emplear el catéter vesical y recordar que la meta en el paciente con choque, una vez iniciada la reanimación, pues es un gasto urinario de más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Dale? Entonces tenemos una meta, entonces las ventanas de perfusión a nivel neurológico, piel, gasto urinario como ya lo mencionamos, a nivel de la presión arterial media, tenemos una meta de presión arterial media de 65-70 milímetros de mercurio, llegar a un lactato por debajo de 2.000 equivalentes por litro. En caso de no tener cómo medir el lactato, se puede medir incluso el llenado capilar, ¿cierto? Entonces, una meta con llenado capilar menor a 2 segundos. La meta de tener una saturación venosa mixta de oxígeno por encima del 65%, una saturación venosa central de oxígeno, que es el sustituto pues, de la saturación venosa mixta, y por encima del 70%. Importante mencionar en cuanto a la parte de la presión, hay que individualizar a los pacientes. Por ejemplo, si llega un paciente politraumatizado, puede estar el caso en el que de pronto no sea necesario empezar el manejo de la presión, porque pues si el paciente no tiene, por ejemplo, un trauma craneal, no es importante priorizar esta presión debido a que podemos incluso empeorar la hemorragia. Ya si el paciente tiene un trauma craneal con un aumento pues, de la presión intracraneal, ahí sí ya pues, debemos incrementar la presión arterial media, pues por el principio de que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Listo? Otra de las metas es la presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio, un gasto cardíaco entre 4 a 8 litros por minuto, un índice cardíaco de más de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal, y pues tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de la saturación venosa mixta de oxígeno y saturación venosa central, que en condiciones normales la saturación venosa mixta de oxígeno es mayor, la saturación venosa central es menor, pero en pacientes críticamente enfermos se invierte la saturación venosa central de oxígeno, que representa como tal el nivel de oxígeno en la mitad superior del cuerpo, va a ser entonces va a ser más alta, por lo cual la meta en la saturación venosa central de oxígeno va a ser mayor que en la saturación venosa mixta de oxígeno. ¿Dale? Entonces, en el paciente con choque indiferenciado, importantísimo siempre tener en mente que no debemos llevar al paciente a una sobrecarga de fluidos, debemos de evitar el edema pulmonar. Entonces debemos de hacer como tal una prueba con líquidos en la que generalmente vamos a iniciar bolos de 500,
bolos de 1000 mililitros, ¿cierto? En un periodo de 10 a 30 minutos. Y en caso de que el paciente pues, tenga, por ejemplo, una falla renal y tiene mayor riesgo de sobrecarga de fluidos, los bolos deben de ser de menor cantidad, entonces debe ser de 100 a 200 mililitros en 5 de minutos o 250 a 500 mililitros en 15 a 20 minutos. Recordemos que una vez finalizado cada bolo, debemos ir monitorizando la respuesta con las variables dinámicas que explicamos anteriormente, que es la variación en la presión de pulso con un incremento en más del 13%, la elevación pasiva de las piernas, que aumenta el gasto cardíaco en más de un 10%, y lo que sería el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior. ¿Listo? Ya si el paciente no está respondiendo como tal a los líquidos, debemos de empezar el manejo con vasoactivos, donde pues el manejo que se prefiere van a ser las catecolaminas, principalmente porque tienen un inicio de acción rápido, una vida media corta, alta potencia, y esto hace pues, que sea mucho más fácil su titulación en la unidad de cuidados intensivos. ¿Dale, Nicolás? Entonces, ya vimos la parte del salvamento del paciente, optimizamos la segunda fase también, que es la optimización, en la cual pues, se garantiza una saturación, las metas como tal de las que hablamos, de la saturación venosa central, la mixta y la presión arterial media. Una vez se estabiliza el paciente, pues lo único que toca hacer es estar pendiente de todas las variables y disminuir al máximo pues, el daño que se puede hacer al paciente, como por ejemplo no pues, sobrecargarlo de líquidos, como lo hemos venido mencionando. ¿Vale? Entonces, si de pronto ya vamos descubriendo como tal pues la causa aparente del choque, ya podemos de pronto cambiar un poquito más el manejo dirigido a esa causa. Vamos a mencionar pues un abordaje un poco pues breve de cada una de las causas de choque. Entonces, por ejemplo, en el paciente en el que ya se le realizó un quick SOFA, confirmado con un SOFA y tenemos entonces choque séptico, el manejo también pues inicialmente veníamos con esos bolos y pues valorando el paciente con la respuesta a las variables dinámicas, pero si ya tenemos que choque séptico, lo que se debe hacer es dar un manejo de 30 cc por kilo en 3 horas y pues iniciar inmediatamente los antibióticos lo más pronto posible, idealmente antes de que pase pues, una hora. Debemos de entonces, si el paciente no está respondiendo a los fluidos, lo mismo, empezar con los vasoactivos, primera línea en choque séptico también es la norepinefrina, y ya cuando estemos usando dosis mayores de norepinefrina de más de 0.25 microgramos por kilo minuto, se puede pasar al uso de vasopresina, la cual pues se da en dosis bajas hasta 0.03 unidades de minuto, y esto eleva pues muchísimo, pues ayuda muchísimo a elevar la presión arterial media. No se recomienda dosis por encima de 0.04 unidades de minuto de vasopresina. En caso de que tengamos al paciente con dosis de norepinefrina de más de 0.25 microgramos kilo minuto por más de 4 horas, ya tenemos la vasopresina. Se puede usar hidrocortisona 200 miligramos, es solo una dosis en el día. Y recordar que los pacientes con choque séptico es muy importante el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el control del foco en menos de 6 horas. ¿Vale? Esa otra pregunta que está en el Kahoot, ¿no? Ajá, ahora tenemos esta pregunta, entonces ya voy a poner ahí en el quiz.
Bueno, han contestado 5 de los 26 que hay. Bueno, listo. Ya entonces contestaron. ¿Alguno del chat quiere decir su respuesta? ¿Qué es lo que piensa del caso? O si no, Félix, yo creo que por tiempo expliquemos la respuesta y seguimos. Listo, entonces, en este caso sería la B. Estamos ante un choque. Pues aquí la pista sería los sabones, que este paciente estuvo pues bajo una reacción probablemente alérgica al antibiótico. Entonces va a tener una resistencia vascular periférica que va a estar disminuida, clásica entonces de los pacientes con choque distributivo. El gasto cardíaco va a estar incrementado. Vemos que ninguna de las otras opciones pues tenemos como la dupla de resistencia vascular periférica disminuida y gasto cardíaco incrementado. Entonces solo con estas dos acabamos esta respuesta. ¿Vale? Bueno, entonces en los pacientes ¿Vamos a hacer o va a explicar? No, pues dale, otra vez el Kahoot. A ver qué coloca la gente. Listo, bueno. Entonces, la respuesta. Bueno, para el caso entonces de la paciente anterior, que teníamos entonces un choque anafiláctico, el manejo más apropiado sería iniciar la epinefrina. Esta por sus características pues serviría mucho en este tipo de paciente a nivel de los receptores beta 2, por ejemplo en la parte de broncodilatación, más pues, la compensación circulatoria que brindaría. Entonces, en el paciente con choque anafiláctico, pues lo mismo que explicamos al principio, el manejo con los bolos de 500, de 1000, cada 20, 30 minutos y valorar la respuesta a fluidos. Probablemente esos pacientes con choque anafiláctico terminen usando unos 4 litros. Eso bueno, en realidad depende de cada paciente, pero pues iniciamos con los bolos de 500, 1000 y vamos valorando el paciente con las variables dinámicas. ¿Qué debemos hacer entonces? Suspender el desencadenante de la reacción anafiláctica, en este caso de este paciente, el antibiótico. Y pues iniciar la epinefrina en una dosis de 0.01 miligramos kilo intramuscular. Y pues obviamente por ser una reacción anafiláctica debemos de emplear los antihistamínicos pues como adyuvantes, el corticosteroide y el albuterol nebulizado. Pues para explicar un poquito, como expandir un poquito más a que no todos son las causas típicas de choque pues, que siempre estamos como mecanizados, pues colocamos este pequeño slide aquí, pero realmente era simplemente para mencionar, por ejemplo, hay muchos tipos de patologías endocrinas que podrían terminar pues, generando un choque indiferenciado. Por ejemplo, un paciente con un síndrome poliglandular autoinmune, como el tipo 2, que es el síndrome de Smith, estos pacientes, si nunca se tratan, llegarnos a consulta con un choque indiferenciado y pues realmente estos pacientes
el motivo de este choque es por una crisis adrenal y el manejo de líquidos pues, va a ser el mismo y la valoración, el monitoreo va a ser el mismo, solo que en ellos pues el inicio de la dexametasona intravenosa va a ser más prioritario pues debido a a la etiología. Si el paciente está con choque hipovolémico, lo mismo, bolo de líquido, monitoreo, con unas variables como por ejemplo la posición del paciente es preferible que el paciente esté en Trendelenburg y si por ejemplo el paciente tiene una hemorragia severa, se inicia por ejemplo un protocolo de transfusión masiva. Entonces siempre guiar acorde a cada tipo de etiología. Y por último, última diapositiva. Una pregunta antes del... Bueno, pues tenemos esta pregunta, pues no sé si nos da el tiempo para hacerla. Yo creo que sigamos y después pues, al final la hacemos porque no tenemos mucho tiempo. Listo. Entonces, bueno, entonces están los pacientes con choque cardiogénico, los cuales pues van a ser muchos tipos de pacientes. Está el paciente que tiene infarto agudo de miocardio con elevación del ST, cuyo manejo es prioritario, es una intervención coronaria percutánea o una fibrinolisis, dependiendo del tiempo en el que llegue el paciente. Está el paciente que puede tener una taquiarritmia o bradiarritmia inestable, cuyo manejo va a ser iniciar un algoritmo puntual de la CLS. Y están otros pacientes como aquellos con una falla cardíaca descompensada severa, en los cuales se debe emplear la dobutamina, e incluso, pues, bueno, obviamente esto por su efecto, pues, inotrópico, hay muchos otros medicamentos que se pueden emplear para, pues, coadyuvar pues, cualquiera de las patologías que se nos presenten. Por ejemplo, en el caso de la falla cardíaca descompensada severa, podemos empezar la milrinona, que pues también tiene buen uso en la parte pues, del soporte inotrópico. Y siempre pues considerar la cuestión farmacológica de cada medicamento como para que no se mezclen las cosas, no como que a todo choque cardiogénico se le pone dobutamina, pues porque eso no tendría sentido. Por ejemplo, un paciente con infarto de miocardio, elevación del ST y le damos dobutamina, pues aumentamos los requerimientos de oxígeno del miocardio, aumenta el área de penumbra y pues eso obviamente va a ser pues, peor. Entonces siempre individualizar y recordar que el manejo de los líquidos inicialmente es casi el mismo y el monitoreo es igual con las variables dinámicas en cuanto a la respuesta a fluidos. Y pues finalmente lo que se intenta es ir desescalando a los pacientes. Esta es la última fase del manejo de los pacientes con choque indiferenciado y llevarlos finalmente a un balance negativo de fluidos. Bueno, no sé si quieren hacer la última pregunta del electro o... Sí, Nico, hagamos esa última y de ahí ya cerramos. Bueno. Pues no sé si alguien quiera interpretarlo. Bueno, entonces pues en este electro evidenciamos pues, un ritmo sinusal, pues una frecuencia de aproximadamente 75 latidos por minuto. Como pueden ver a nivel de, bueno, en cuanto al eje está en rangos. Miramos B2, B3, vemos unas ondas Q que podrían ser indicativas de un infarto previo. A nivel de ABL, vemos una T negativa, B4 T negativa, B5 un poquito de T negativa, indicativo pues de isquemia. Pero también vemos de B2, B3, B4, una elevación del ST, lo cual nos podría estar pues, nos indica pues, un proceso agudo. Entonces, el caso siguiente, en realidad está pues, fácil de responder porque pues, se enfoca todo en la parte cardíaca, pero queríamos colocar estas presiones
pues como para que siempre, pues para ver ustedes qué pensaban acorde a estas presiones que tenemos aquí, qué podría ser el diagnóstico de este paciente sin tener pues otra información como tal. Entonces, pues ahí está la pregunta para que la contesten. Listo, entonces pues este es el caso. No sé si alguien quiera decir pues qué tipo de shock es. Yo puse, bueno, no alcancé, shock cardiogénico. Bueno, entonces sí, esa es la respuesta correcta. Vemos cómo las presiones pues a nivel cardíaco están aumentadas, lo cual nos pone, pues, además de la clínica del paciente, lo que muestra el electro, nos guía pues por ese lado. Recordemos que las presiones cardíacas pues derechas nos pueden dar una pista muy útil, como lo hace el catéter pues de la arteria pulmonar. Y pues en caso de que puedan recordar cómo pues hacer una tablita como con el valor rango de estas presiones, pues les va a servir mucho pues en el momento en que pues, llegan a algún tipo de rotación en una unidad de cuidado intensivo y pues guiarse más fácil. Y es solo con las presiones que nos muestra el catéter pues, pulmonar que ya uno puede tener una muy buena guía para abordar a los pacientes. Pues teníamos esta última pregunta también, entonces pues ahí la vamos a poner. Listo, bueno, ahora vamos a seguir entonces. Esta es la respuesta. Bueno, entonces como lo mencionamos previamente, en caso de que usemos dobutamina, la milrinona podría pues como entrar a apoyarla. Debemos de considerar muy bien pues, la acción farmacológica. Pues
al inhibir la fosfodiesterasa 3, vamos a tener entonces un aumento en la inotropía, pero también un aumento en la vasodilatación. Ya es determinar si pues cómo están esas presiones de llenado cardíaco, cómo está el gasto cardíaco, si nos beneficia o no el uso de la milrinona, porque pues la butamina genera pues, la inotropía, mayor contracción y la vasodilatación, pero la milrinona, además de eso, también genera una vasodilatación a nivel pues, pulmonar. Entonces, todo depende del objetivo que se tenga pues, con el paciente puntual. Incluso en los pacientes, hay un tipo de pacientes con falla cardíaca descompensada severa que venían, digamos, en manejo con beta bloqueadores y hacen como una desensibilización de los receptores beta. Entonces, digamos que en estos pacientes puede ser que la butamina no haga mucha acción y terminemos entonces requiriendo el uso de la milrinona. Entonces, siempre tener muy presente la acción, pues el mecanismo de acción, los medicamentos y pues esto es como lo que les traíamos a la charla de hoy. Bueno, Félix y Nico, de verdad, muchas gracias, una muy buena charla, sobre todo como muy enfocada precisamente en hacer ese énfasis, que es lo más importante en el contexto de reconocer el tipo de choque del paciente, pues que es, digamos que vital, porque al enfocar bien al paciente y ver qué choque pues tenemos, llámese distributivo, obstructivo, pues hipovolémico, cardiogénico, ya lo podemos enfocar de acuerdo a eso y de ahí partir pues como para el manejo, que igual mucho énfasis en hacer que el manejo es inmediato. O sea, debe ser un reconocimiento y un manejo inmediato en este tipo de patologías. Mientras sigo, porque veo que se están desconectando, recuerden que estamos muy puntuales, muy exigentes con la asistencia y yo mandé el forms para que la vayan llenando mientras tanto y ya pues acabamos, no nos vamos a demorar mucho. Digamos que hay un par de cositas que quería decir y es primero como muy importante mencionar que el choque hipovolémico de todas maneras uno se enfoca y lo primero que piensa es como sangrado, pero pues igual como dijeron, realmente de hecho es mucho más común otro tipo de pérdidas, sobre todo las gastrointestinales y a veces son pacientes, perdón, a veces son pacientes, ay lo siento, a veces son pacientes en donde digamos que no pensamos que puede llevar a un choque hipovolémico y dejamos como a un lado ese tipo de pacientes con pérdidas gastrointestinales y sobre todo con otras comorbilidades fácilmente pueden llegar a un choque hipovolémico. En otro contexto, digamos que si es un choque distributivo, tenemos pues obviamente como ya mencionaron muchos componentes y digamos que para esto es muy importante que cada vez le demos más importancia al uso del ultrasonido. Es una herramienta que se ha vuelto demasiado vital y que de hecho en este momento es algo tan fundamental que es más o menos como parte del pilar fundamental de la valoración de un paciente en estado de choque y casi que en la mayoría de instituciones, sobre todo en urgencias y en UCI, nosotros no seguimos un manejo si no tenemos un enfoque, llámese del FAST o del POCUS, y es demasiado esencial. Hoy en día, de verdad, como que no podemos abordar pues un paciente en este estado sin hacerle ese monitoreo ecocardiográfico. Entonces, digamos que ahí viene pues lo que mencionó Félix del POCUS, que es directamente como hacer esa interpretación de los hallazgos que yo veo en tiempo real e ir guiando el manejo. Y si no, pues digamos, por ejemplo, en el choque cardiogénico, nosotros lo que hacemos es que le hacemos a ese paciente un FAST, que es como literal una pasadita rápida al paciente, vemos si hay pues si alguna manifestación, digamos, algún signo de TEP, podemos ver un taponamiento, podemos ir viendo si, digamos, está como con hipocontractibilidad, llámese severa, difusa, pues hay varias interpretaciones y dependiendo de eso vamos a priorizar como otro tipo de intervenciones. Entonces, digamos que ahí dentro de ese manejo que mencionaron Nicolás y Félix, hacer mucho énfasis sobre todo en esa parte de hemodinamia y el seguimiento como de todos esos parámetros en respuestas de signos vitales. Lo único es que, digamos, por ejemplo, ese catéter de Swan-Ganz ya pues casi no se usa, solo en cirugía cardiovascular, porque precisamente es un monitoreo hemodinámico muy invasivo, entonces como que se ha restringido casi que a la cirugía cardiovascular. Y bueno, digamos que ya con respecto al shock distributivo, pues de hecho es el más frecuente, sobre todo en el sentido de que son pacientes, porque entra, digamos, el paciente con choque séptico. Entonces, aquí quería hacer como un énfasis y es porque nosotros de una cuando pensamos en shock, obviamente al ver toda esta respuesta a insuficiencia circulatoria, de una nos guiamos es por hipotensión. Y es muy importante reconocer que en los pacientes con sepsis hay un perfil que durante su fase inicial están, de hecho, es normotensos, no hipotensos. Incluso pueden estar con un perfil hiperdinámico de taquicardia, un toque muy alto,
Obviamente todo esto a expensas como de una vasodilatación generalizada, pero reconocer esto es muy importante porque entonces, a pesar de que nos guiamos por manejos como la hipotensión, todo el tema de la presión arterial sistólica y de la media, es importante reconocer esta fase inicial para iniciar un manejo a pesar de que mi paciente no esté hipotenso como tal. Y digamos ya en pacientes con choque distributivo también pues es muy muy importante hacer ese énfasis en la anafilaxia, porque pues es un tipo como que a veces queda de lado y pues obviamente hay otros criterios para la anafilaxia y demás, pero pues es importante eso. Y bueno, nada, de verdad, nuevamente muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda. Creo que fue muy puntual y muy claro como en el hacer el abordaje de saber qué tipo de choque es, cómo manejarlo, que es lo principal y lo que más pues, nos interesa en este momento. Y en que les quede claro que el manejo tiene que ser como obviamente muy claro y adecuado según el tipo de choque, pero el tiempo como muy oportuno. Pues quería mencionar de pronto, pues adicionar a lo que, o sea, a la parte de la evaluación del monitoreo con las variables dinámicas, pues a veces es complicado incluso garantizar como las condiciones de medición en estos pacientes si usamos como el cateterismo pulmonar de la arteria pulmonar, la variación en la presión de pulso, porque hay un grupo de pacientes con estas, pues, con estas medidas de monitoreo en los que se requiere un volumen tidal específico de entre 8 y 12 mililitros por kilo minuto. Tiene que estar el paciente en reposo. El paciente tiene que estar con un ritmo sinusal, entonces eso lo hace más complicado. Y es por eso que la elevación pasiva de las piernas, pues como el monitoreo del aumento del gasto cardíaco, es como una medida que se ha ido adoptando más, porque no requiere como medidas de monitoreo tan especializadas y como que su única contraindicación para realizar es si el paciente tiene un incremento en la presión intraabdominal. Entonces como que siempre pues tener ese tipo de cosas en cuenta. Bueno, entonces creo que si no hay más preguntas, eso sería todo. Nuevamente, Félix y Nico, muchas gracias. En verdad, excelente la charla. Y cualquier duda que tengan de todas maneras, pues saben que igual así ya haya concluido la charla, podemos responderlas, nos pueden contactar. Y ahorita revisamos el quiz y les decimos, pues nos contactamos con los que quedaron en los primeros 3 puestos. A todos feliz noche, que descansen. Si llenaron espero que hayan llenado todo el formulario de asistencia y cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos súper pendientes.